Hoy voy a enseñarte dos operaciones reales con el patrón doble techo, una de ellas en Inditex. Y lo interesante no es el patrón, sino cómo lo utilizo yo para construir una posición con ventaja. Veremos cuándo se activa el patrón, dónde ubicaremos Stop Loss y Take Profit y cómo calculamos el tamaño de la posición. Y ojo, que este vídeo tiene una gran sorpresa que te descubriré al final del mismo. Dicho esto, vamos con los gráficos, que al final es lo único importante. Bien, pues tenemos aquí el gráfico de Inditex. Estamos viendo una visión de la evolución del precio desde el año 2022. Como veis, tenemos aquí un gran canal alcista. Esta gran tendencia alcista terminó con este gran doble techo que se formó. Inició una tendencia bajista que terminó también con otro doble, en este caso suelo, y nos encontramos ahora en esta zona de aquí. Si habéis visto vídeos anteriores del canal, recordaréis que yo estaba aquí esperando que se activase este hombro, cabeza, hombros en continuación alcista, y para eso estaba esperando una vela diaria que cerrase por encima de lo que hasta ese momento era el máximo histórico, además del precio, y era el neckline de ese hombro, cabeza, hombros. Esto nunca llegó a producirse, y lo que sí que se ha producido es una bajada brusca del precio. Esta bajada del precio, fijaos lo que nos está formando aquí. Vamos a marcarlo. Está dibujando un doble techo de libro, muy parecido al que teníamos aquí. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Pues le vamos a operar ese doble techo. Vamos a dibujar alguna línea más. Aquí tenemos la línea de tendencia alcista. Esa línea de tendencia alcista y vamos a pintar también el neckline de este doble suelo. Vale, aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Este doble techo se ha roto, que además ha roto la línea de tendencia alcista, pequeña todavía, ha hecho un retesteo del neckline, veis que incluso lo ha superado, un pullback, y ha hecho su continuación. Entonces, vamos a ver cómo podemos plantear esta operación. Vamos a terminar de dibujar las líneas. Si os fijáis aquí, tenemos uniendo este máximo con este máximo, a pintarlo de azul, tenemos las líneas que unen los dos últimos máximos, y casi vamos a dibujar, porque esto tiene pinta de que está haciendo un nuevo canal. Si os fijáis, máximo, abajo, arriba. Bien, ¿esto qué nos indica? Pues que la zona esperable o posible hasta la que puede bajar el precio es hasta la base de este nuevo canal que se está formando. Voy a quitar líneas para que sea más fácil de ver el canal. Bien, ya tenemos el gráfico un poco más limpio y ahora sí es que se aprecia claramente el canal, con este doble techo y este doble techo que conforman la línea superior y este doble suelo que conforma la base del canal. Entonces, ¿cómo plantearíamos la operación? Bien, primera opción, por supuesto, esta operación va a ser en corto, es decir, va a ser un short. Primera opción, stop loss situado por encima del doble techo, máximo histórico además del precio de Inditex, y take profit en la base del canal. Esto nos da una operación con un risk reward esperado de un 145%, es decir, por cada euro que yo arriesgo podría llegar a obtener 1,45. Bien, esta operación, que es válida perfectamente bajo mi sistema, no es operable. ¿Por qué? Porque yo no opero ninguna operación que no tenga un risk reward de al menos un 200%. Entonces, opción 1,
desechar la operación. Opción 2, buscar alguna alternativa que técnicamente tenga sentido. Bien, entonces, ¿cuál es la alternativa en todos estos tipos de patrones? Cuando el precio rompe el neckline, hay un pullback y una continuación. Ese pullback nos ofrece siempre un nuevo máximo, un máximo más bajo que el del doble techo. Mira, si lo ponemos en gráfico de 4 horas lo vamos a ver genial. Aquí tenemos el máximo, ¿lo veis? Aquí teníamos el anterior y aquí tenemos este. Entonces, desde el punto de vista técnico, tiene sentido poner el stop loss por encima de ese máximo. ¿Esto qué hace? Voy a volver al gráfico de un día diario. ¿Esto qué hace? Que la relación risk-reward cambie completamente y ahora tengamos un 288%, que ya sí que tiene sentido dentro de mi sistema. Pero si os fijáis, no estoy cambiando el stop loss porque me dé la gana y le esté poniendo donde me convenga para obtener un risk-reward por encima del 200, sino que he buscado si tiene sentido o no. ¿Y dónde tiene sentido? Si el gráfico, si el precio nos está ofreciendo algún nivel, en este caso un máximo o un máximo decreciente, donde tenga sentido poner ese stop loss. ¿Es más arriesgado que ponerlo aquí arriba? Por supuesto, pero desde el punto de vista técnico sí tiene sentido, puesto que este valor en torno al 54,80 es un máximo decreciente. ¿De acuerdo? Entonces esta sería la opción de planteamiento de esta operación. ¿Cómo calcularíamos el tamaño de la oposición? Yo todas las operaciones asumo el mismo riesgo, por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que arriesgo el mismo porcentaje de mi cuenta o la misma cantidad. Vamos a suponer que ese porcentaje de mi cuenta que yo arriesgo, que sea, por ejemplo, el 1%, y vamos a suponer que tenga una cuenta de 15.000 euros, pues el 1%, 150 euros. Es decir, yo voy a arriesgar 150 euros en esta operación y en todas. ¿Cómo calcularía el tamaño de mi posición? Es decir, el tamaño de la inversión que tengo que hacer. Pues 150 entre el stop loss que está situado al 6,5%, entre 6,5 y por 100. Con lo cual tendría que invertir en ese supuesto 2.307 euros. Que al precio actual de 51,88 requeriría que comprase 44 acciones y esas serían las acciones que yo compraría en el supuesto de ese tamaño de cuenta que hemos hecho. ¿Vale? Pues esta es la operación número 1 que os quería enseñar, pero tenemos otra situación también parecida en este activo que es Fluidra. Voy a ir bastante más rápido. Fijaros que aquí tenemos la misma situación, tenemos ya un canal también muy consolidado, formado por estos máximos que hemos tenido a finales del año 2025, que se han repetido a finales de 2024, que se han repetido a finales de 2025 y que los hemos vuelto a repetir en este primer trimestre de 2026. Y luego tenemos esta base clara del canal. Y si os fijáis aquí, lo que estamos viendo, voy a separar esto un poquito, es que tenemos también un doble techo clarísimo. Este sería el neckline, en torno a los 22 euros, vamos a poner un poco más grande, y el doble techo. Y aquí ha pasado muy parecido a lo que ha sucedido en Inditex. El precio ha roto el neckline, ha hecho un pullback y una continuación. Y de manera muy parecida a como hemos hecho en Inditex, podemos plantear la operación. En este caso, podemos ser un poco más conservadores y plantear un take profit en la proyección mínima esperado del precio cuando se rompe un doble techo, que es la altura del neckline hasta el vértice. Este me lo llevo aquí y ves que llego hasta aquí, y esto me da justamente un ratio pues de un 200%, un 198%. Planteando la operación muy similar a la anterior, con el stop loss por encima del último máximo. Vamos al gráfico de 4 horas para que ese máximo se aprecie muy bien. Como veis, el precio rompió, retesteó el neckline y salió para abajo, poniendo el stop loss por encima de ese máximo y llevando el take profit hasta la distancia mínima esperada del precio
en base a la rotura de este gran doble techo, nos llevaría hasta aquí. Si la situación en Irán se complica o se alarga, es previsible que las bolsas caigan bastante y que al menos este activo vaya a tocar el precio de la base del canal, que está en el entorno del 17,70. Esto nos podría llevar a casi un 300% de risk reward, ¿vale? Pero bueno, en esta operación posiblemente, si el precio llega hasta aquí, yo cierro al menos 2/3 de la operación cuando llega al 200% y deje correr el resto. Bueno, pues ahora viene la sorpresa. Una de estas dos operaciones no la he ejecutado. Y no la he ejecutado porque realmente sería un disparate hacerlo. Es como jugar en el casino. ¿Cuál de las dos es? Dejármelo en los comentarios y os pongo ahí la razón y el motivo por el cual es así. Bueno, esto es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. El doble techo es un patrón muy conocido, pero lo importante no es el patrón, sino cómo se construye la operación alrededor de él. Una operación que tenga sentido desde el punto de vista del riesgo. Chao, chao, nos vemos en el próximo vídeo.